Buen día, Margarita Stolbitzer, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le agradecemos mucho que nos atienda, Margarita, porque queríamos hablar con usted, hace un tiempo que queríamos hablar por otros temas y ahora, bueno, la inminencia de la presentación que realizará a través de Silvia Martínez, ¿no? Que es la abogada que lleva adelante esto, ¿está bien dicho así? ¿Amicus curiae es la figura? Sí, exactamente. Nosotros no lo hacemos a título personal en esta oportunidad, sino como parte de una ONG que hemos fundado cuando yo me retiré del Congreso, que se llama Bajo la Lupa, y que trabajamos justamente temas de transparencia, justicia, derechos humanos, y en ese sentido nos presentamos como organización en la figura de Amicus Curiae o amigo del tribunal con la intención de colaborar con una investigación. Eso es lo que vamos a hacer y por eso aportamos algunos elementos también para pedir que se amplíe la investigación que ya está haciendo el juez Casanelo. Usted, según la crónica periodística, tiene algunos casos más para aportar a los que ya han sido aportados, que son unos cuantos, ¿no? Sí, pero sobre todo lo que a mí me interesa es aclarar, no se trata simplemente de casos, ¿no? Hay distintos tipos de casos. Lo primero que hay que entender es que atrás de todo esto lo que hay es dinero ilegal. Era dinero que no se podía aportar a la campaña y por eso se tenía que terminar utilizando aportantes que eran falsos, para disimular ese origen ilegal del dinero. Los cuatro tipos de aportantes son: uno, que es lo que hemos conocido todos, los que fueron candidatos, entonces copiaban la lista de candidatos en la lista de aportantes, le ponían una suma fija, todos aportaban lo mismo, y de esos hemos empezado a encontrar muchos candidatos que por supuesto no pueden justificar el dinero que dicen que pusieron, y entonces ellos mismos son los que empiezan a decir: no, yo no puse ni un centavo. El caso más grave, más resonante, por supuesto, es el intendente de Mar del Plata, que no es solamente un candidato, sino que es efectivamente un intendente de la misma coalición de gobierno. El segundo tipo de casos es el de los empleados o funcionarios municipales. Los copian también en la lista de aportantes y fíjense ustedes lo grave de esto, que es que ese que figura como aportante porque es empleado, y es muy difícil que vaya a negar el aporte, aunque no pueda acreditar de dónde sacó la plata, porque se tiene en juego su trabajo y va a cuidar su trabajo, ¿no? La tercera situación, tal vez la más inmoral, es la de los beneficiarios de planes sociales, gente muy pobre que la sacan de la lista del ANSES de beneficiario y la ponen acá, que no pueden muchas veces ni siquiera acreditar lo que dice el dinero, digamos, de dónde lo obtuvieron, aun cuando en esos casos hay muchos que son sumas menores, porque en estos casos los aportes a veces promedian los 500 pesos, no son los aportes de 50.000 o de 38.000 como le hacían poner a los candidatos a concejales. Y después hay una situación muy irregular, que es la de las empresas. Las empresas no pueden aportar en las campañas electorales, entonces para disimular que son ellas las que ponen plata, lo hacen con un listado de empleados. Este caso también es sumamente grave porque lo que hace, insisto, es disimular un aporte que es ilegal, pero lo hace también en esta situación, que es que el empleado no puede negar porque tiene su trabajo en juego. Entonces son pocos los casos en los que efectivamente el empleado va a denunciar eso, pero creo que es muy importante investigar esa situación. Y dentro de las empresas que son contratistas del gobierno nacional o de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y también me parece que hay que poner un ojo sobre esto porque eso está absolutamente prohibido. Y sin embargo, la organización chequeado.com encontró muchos casos de empresas contratistas que son aportantes, digamos, a través de sus empleados, gerentes o dueños. Es muy importante, estamos hablando con la dirigente Margarita Stolbitzer, es muy importante que lo aclare, Margarita, esto usted, porque, claro, es evidente que aquí estamos simplificando demasiado cuando decimos simplemente falsos aportantes, ¿no? Porque ahí hay algunos casos que me imagino que ustedes, que son gente del derecho, van a poder encontrar muchísimos casos con delitos conexos, ¿no? Porque me imagino yo, sustitución de identidad, utilización... Sí, por eso hay muchas situaciones. Yo no me meto en eso y no avanzo en eso. Lo que hago es
aportar, digamos, un poco estas situaciones. Después son los jueces los que tienen que decir si hay o no delito, claro, qué delito es, qué pena le corresponde. Yo no soy quien va a determinar eso. Yo lo que hago es presentar, aportar datos que sirven para una investigación. Evidentemente. Usted sabe que le decía que teníamos ganas de hablar con usted, entre otras cosas, porque uno va mirando encuestas, va mirando números y en definitiva, digamos que todo lo que se resuelve a nivel país y a nivel de las distintas municipalidades, estamos saliendo en más de 20 radios del interior de la provincia de Buenos Aires, depende de decisiones políticas, ¿no? Y veíamos los muy buenos números que le dan de aprobación por parte de la gente hacia su figura, Margarita. ¿A qué lo atribuye usted? Ojalá estuviéramos en un momento en el que la sociedad empieza a reaccionar frente a las cosas que están mal, digamos, porque venimos durante muchos años, yo no he cambiado, digamos, y si algo trato de demostrar permanentemente es que no tengo una doble moral, no tengo una doble vara frente a los hechos que son irregulares. Los que hacían los anteriores, los que gobernaban antes y estaban mal, cuando lo hacen estos exactamente igual, pero con la firma de estos o con los amigos o los familiares de estos, para mí sigue estando igualmente mal. No tengo una doble vara para medirlo. Y yo creo que es tiempo que la sociedad reaccione. Tuvimos muchos años de un gobierno que cometió episodios de corrupción enormes, que se han enriquecido todos los funcionarios. Ahora, si no aprendemos que de los otros, mucha gente se empezó a dar cuenta cuando habían pasado 10, 12 años de gobierno. Y ahora es bueno que la gente empiece a ponerles límites, que empiece a reaccionar frente a lo que pasa, ¿no? Entonces, ojalá fuera esto. Yo no lo miro con ninguna perspectiva electoral, No tiene ninguna expectativa electoral para el año que viene. No creo que esto responda a una cuestión electoral, por lo que les decía. Yo fui siempre la misma y nunca me votaron. Entonces no puedo poner esto en clave electoral y creer que frente a esto hay una reacción de la gente que es que va a cambiar su voto. Lamentablemente soy muy escéptica en eso y creo que como en el gobierno anterior, sabiendo que robaban, lo seguían votando, estos ya ganaron 2 elecciones, ¿no? Claro, bueno, evidentemente es saludable escucharlo de alguien que como usted, ¿no? De una dirigente con tantos años en esto y además que hoy estaba haciendo yo un ejercicio, ¿no? De memoria. No recuerdo que en ninguna ocasión, mire que estar en la función pública, ser candidato y esto a uno lo expone de una manera muy especial, pero no recuerdo ninguna vez que se haya puesto en duda ninguna de sus actitudes por el lado de la ética o la moral, ¿no? Entonces, en todo caso, creo que usted tiene autoridad como para estar planteando lo que plantea, por eso es saludable escucharlo. Solo hace falta saber dónde vivo desde hace más de 25 años. No he cambiado en mi forma de vivir nunca y en nada. Y lamentablemente he visto pasar muchísima gente que llega a la función pública desde lugares realmente a veces de sectores medios bajos y terminan teniendo departamento en Puerto Madero. Son cosas que, no sé, yo no lo puedo entender, sinceramente. Sí, a nosotros los ciudadanos de a pie nos cuesta más todavía, ¿no? Claro. Entenderlo a veces cuando nos cuesta pagar las tarifas que tenemos y afrontar las dificultades económicas que nos plantea. A propósito... Exactamente, porque me parece que esa es una buena referencia. Este es un país donde a los argentinos se nos pide permanentemente esfuerzos. Sí. Hay que ajustarse el cinturón, hay que bajar la temperatura del aire acondicionado, de la calefacción. Todos los esfuerzos lo tienen que hacer esos sectores, mientras que el resto sigue haciendo negocios. Los otros los hacían con las decisiones políticas del gobierno, estos lo hacen muchos teniendo su plata fuera, mientras que le dicen a la gente acá que tiene que invertir. Realmente lo que nos pasa, insisto, como ciudadanos, entonces creo que es bueno reaccionar frente a estas cosas. ¿Qué análisis hace usted, estamos hablando con Margarita Stolbizer, qué análisis hace de los resultados que obtuvo en su alianza con Sergio Massa? Nuestros resultados no fueron satisfactorios, eso ya lo hemos analizado muchísimas veces. Sin embargo, yo no reniego de lo que hicimos de ninguna manera. Uno tiene que aceptar el resultado. Seguramente las motivaciones de la gente
tenían que ver con otras cosas y no estaban visualizando que nosotros hicimos una propuesta muy seria, que era una propuesta justamente que iba en el sentido de ofrecer una alternativa intermedia para no tener que elegir entre dos extremos de esta polarización o de esta grieta que solo se beneficia a los que la expresan. Para los argentinos la grieta es mala, es buena para quienes están en los extremos. Y nosotros intentamos ofrecerlo, hicimos además con un equipo de gente muy valiosa en lo técnico, en lo profesional. Massa tiene un gran equipo de gente, nosotros aportamos también gente joven pero muy formada y muy capacitada, presentamos un programa económico en su momento, un programa de transparencia que era un poco lo que yo aportaba también. Yo creo que nuestra propuesta, la agenda que nosotros propusimos de trabajo era muy buena, pero bueno, también entiendo que la sociedad es soberana en esto de decidir a quién vota y por qué la vota, y uno lo que tiene que hacer es, bueno, repensar y ver de qué manera tiene que hacer las cosas para llegar de otra forma. Margarita, volviendo a la presentación ante el juez Casanelo, ¿va a ser hoy eso? Sí. ¿A qué hora? No sé, pero antes del mediodía seguramente. Antes del mediodía, muy bien. Margarita, le agradecemos que nos haya atendido. Gracias. Debe estar muy por el requerida llamado. hoy Hasta por este tema, así que le agradecemos, que tenga buen día. Bueno, la dirigente Margarita Stolbizer, como nos contaba, ¿no? Interesante porque nos dio una visión un poco más amplia de lo que es esto de los falsos aportantes, ¿no? Los distintos casos que hay.